Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los misterios y los dramas del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un triángulo amoroso que ha incendiado las redes sociales y ha dado lugar a innumerables especulaciones. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Kandyaman y la verdadera razón de su pelea por Andercel ***. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y las apariencias para descubrir qué hay realmente detrás de esta supuesta rivalidad. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros fascinantes vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Seamos honestos, la imagen de dos galanes turcos compitiendo por el amor de una actriz tan talentosa y carismática como Andercel es digna de una telenovela, ¿verdad? Y para muchos esta rivalidad se ha convertido en un tema de conversación recurrente, un verdadero culebrón del entretenimiento. Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin, el protagonista de exitosas series como Güneş y Beklerken y Sen Kalkam, quien además fue pareja sentimental de Andercel, compartiendo con ella una química innegable tanto en la pantalla como fuera de ella. Y por otro lado encontramos a Kandyaman, otro ídolo turco con una legión de fans internacionales, conocido por su carisma y su papel en series como Erkencikus. La idea de que estos dos hombres podrían estar enfrentados por la atención o el afecto de Ande ha capturado la imaginación de muchos. Pero ¿cuál es la verdadera razón de esta supuesta pelea? ¿Es simplemente celos profesionales, una competencia por la atención mediática, o hay algo más profundo en juego? A lo largo de este vídeo vamos a desgranar los rumores, analizar las declaraciones, y tratar de arrojar luz sobre uno de los enigmas más comentados del universo turco. Vamos a explorar la relación de Ande con cada uno de ellos, el contexto de sus carreras, y cómo esta narrativa de rivalidad ha sido construida y propagada. Así que pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de investigación. Empecemos por poner en contexto la relación entre Kerem Bürsin y Andercel. Ambos saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla fue tan palpable, tan auténtica, que rápidamente traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor en la vida real. Los fans, encantados con la pareja, los apodaron cariñosamente Hanke. Su relación, aunque privada en muchos aspectos, era evidente para el público a través de las redes sociales, las apariciones públicas y los gestos de cariño que compartían. Era una de las parejas más queridas y seguidas del momento y su ruptura, cuando finalmente ocurrió, dejó a muchos fans con el corazón roto. La separación, anunciada de manera sutil y sin mayores escándalos, dejó un vacío en el panorama de las parejas de celebridades y, por supuesto, generó muchas preguntas sobre los motivos. Ahora, ¿dónde entra Kandyaman en esta historia? Kandyaman, con su meteórico ascenso a la fama, especialmente después de Erkencikus, se convirtió en otro de los rostros más reconocibles de la televisión turca, y no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su atractivo físico y su personalidad carismática lo catapultaron a un nivel de superestrella, acumulando una base de fans masiva y apasionada. La conexión con Andercel surge en gran medida por una confusión o por especulaciones mediáticas que intentan crear un drama donde quizás no lo hay. Es importante recordar que si bien ambos son actores turcos de gran éxito, sus carreras y sus vidas privadas, hasta donde se sabe públicamente, han sido bastante independientes. La narrativa de la pelea entre Kerem y Ande parece haber surgido principalmente de la prensa del corazón y de las redes sociales. Cuando Ande y Kerem terminaron su relación, surgieron rumores sobre posibles nuevos romances. Y ahí es donde Kandyaman, de forma más o menos recurrente, ha sido mencionado. Algunas publicaciones intentaron vincular a Ande con Kan, especulando sobre posibles encuentros o intereses mutuos. Sin embargo, y esto es crucial, nunca ha habido una confirmación oficial ni por parte de Ande, ni por parte de Kan, ni por parte de Kerem, de que existiera una rivalidad real. Las declaraciones de los involucrados, cuando se les ha preguntado sobre el tema, han sido generalmente evasivas o han intentado desmentir cualquier conflicto. Una de las claves para entender esta supuesta pelea es la naturaleza del negocio del entretenimiento. Los medios de comunicación, especialmente los dedicados a la farándula, buscan constantemente historias que generen interés y clics. Un triángulo amoroso entre dos de los actores más populares del momento es una mina de oro.
La prensa puede exagerar o inventar situaciones para crear contenido. Y los fans a menudo se involucran emocionalmente en las vidas de sus ídolos, alimentando estas especulaciones. Si nos ponemos a analizar las carreras de Kerem y Khan, ambos han logrado un éxito considerable de forma independiente. Kerem Bürsin ha consolidado su carrera con proyectos ambiciosos y ha demostrado su talento actoral en diversos géneros. Hande Erçel, por su parte, se ha convertido en un ícono de estilo y ha protagonizado campañas publicitarias de gran relevancia, además de sus exitosas series. Can Yaman, tras su explosión de fama, ha emprendido proyectos internacionales, incluyendo participaciones en producciones italianas, demostrando su versatilidad y su alcance global. No parece haber una competencia directa y conflictiva entre ellos a nivel profesional que pudiera justificar una pelea por Hande. Cada uno tiene su propio camino y su propio público. Entonces, ¿cuál podría ser la verdadera razón **? Sí la hay. Podríamos especular que en un nivel más sutil, la atención mediática constante sobre Hande Erçel después de su ruptura con Kerem podría haber llevado a la prensa a buscar nombres relevantes para vincularla. Can Yaman, por su popularidad y por ser otro actor turco reconocido, se convirtió en un candidato fácil para estas especulaciones. Es posible que simplemente se hayan cruzado en algún evento social, o que hayan compartido algún comentario amable en redes sociales, y la prensa haya magnificado esas interacciones hasta convertirlas en un supuesto romance o, peor aún, en una rivalidad. Otra posible explicación es que en el mundo de las relaciones públicas de las celebridades, a veces se generan narrativas para mantener el interés del público. Sin embargo, esto requeriría una coordinación que hasta ahora no hemos visto evidenciada. Lo más probable es que la pelea sea, en gran medida, una construcción mediática. Analicemos algunos puntos clave. *******, la separación de Hande y Kerem *****, este fue el punto de partida para muchas especulaciones. Una vez que la pareja dejó de ser pareja, la prensa y los fans comenzaron a buscar una nueva historia, y Hande como figura pública prominente se convirtió en el centro de atención. La popularidad de Can Yaman su estatus de estrella internacional lo convirtió en un nombre atractivo para cualquier rumor que involucrara a una actriz turca de renombre. La falta de evidencia concreta a pesar de los rumores, nunca hemos visto una prueba irrefutable de una disputa. Ni Hande ni Kerem ni Khan han hecho declaraciones que respalden la idea de una pelea. Sus comentarios, cuando los ha habido, han sido vagos o han desmentido la situación. El poder de las redes sociales las redes sociales son un caldo de cultivo para las teorías de conspiración y las especulaciones. Los fans a menudo crean sus propias narrativas y las difunden, contribuyendo a la idea de una rivalidad. Es importante recordar que la vida de las celebridades es a menudo muy diferente de lo que se presenta en los medios. Las imágenes que vemos son cuidadosamente seleccionadas, y las historias que se cuentan pueden estar distorsionadas para generar drama. La verdadera razón de cualquier supuesta pelea entre Kerem Bürsin y Can Yaman por Hande Erçel, si es que existió alguna vez, es probable que sea mucho más compleja de lo que los titulares sugieren, o, lo más plausible, que sea una invención mediática sin fundamento real. Podríamos pensar en la envidia profesional, la competencia por proyectos o la simple atracción personal. Sin embargo, hasta que haya pruebas sólidas, todo esto son meras conjeturas. Lo que sí es innegable es que la imagen de estos dos galanes involucrados en un drama romántico ha sido muy rentable para ciertos medios de comunicación, alimentando la imaginación de los fans y generando un sinfín de debates en línea. Hande Erçel, por su parte, ha demostrado ser una profesional enfocada en su carrera, priorizando sus proyectos y manteniendo su vida personal en un plano más privado, a pesar de la presión mediática. Su talento y su carisma son suficientes para captar la atención, sin necesidad de verse envuelta en supuestos conflictos amorosos. En definitiva, si bien la idea de una pelea por Hande Erçel entre Kerem Bürsin y Can Yaman es un titular jugoso y lleno de morbo, la realidad, basada en la información disponible y en la ausencia de confirmaciones, apunta a que se trata más de una construcción mediática y especulación de los fans que de un conflicto real. Ambos actores tienen sus propias trayectorias exitosas y no hay indicios sólidos de una rivalidad directa por la actriz. La prensa del corazón, en su búsqueda constante de historias impactantes, ha tejido esta narrativa que ha cautivado a muchos.
Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya ofrecido una perspectiva más clara sobre este tema tan comentado. Hemos recorrido los rumores, analizado la situación y llegado a una conclusión, o al menos a una hipótesis bastante sólida. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo el supuesto enfrentamiento entre Kerem Bürsin y Can Yaman por Andercel, desgranando las especulaciones y buscando la verdad detrás de los titulares. Hemos visto cómo la prensa y las redes sociales pueden crear narrativas impactantes, y cómo, en este caso, la pelea parece ser más una invención que una realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en esta supuesta rivalidad, o también consideran que es una construcción mediática? *** Dejen sus opiniones y comentarios abajo en la sección de comentarios. *** Nos encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Y antes de irse, si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y entretenido, no olviden darle a me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.